el Nuevo Testamento es el primero de los 4 en el orden que aparece. San Mateo 1, verso 17 únicamente. Y léalo conmigo en voz alta. ¿Ya lo tenemos? Dice así la poderosa palabra del Señor. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es decir que en total son 42 generaciones. El pueblo de Dios dice, amén. Puede sentarse en este momento. A veces se ha cuestionado a cuántos años equivale una generación, y bíblicamente creo que hay varias formas de cómo ver una generación. Por ejemplo, el pueblo judío dejaba pasar 7 periodos de 7 años. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. En el año número 50, entonces se celebraba el año del jubileo. En ese año se perdonaban todas las deudas, se devolvía lo que estaba hipotecado, lo que estaba empeñado por préstamos, y por eso de ahí viene la palabra jubilación, júbilo, porque se experimenta el gozo, la alegría de que está pagada una cuenta que probablemente ya no podíamos pagar. Entonces cada 50 años era el jubileo para los judíos, y esto también era contado como una generación. Al ver Mateo capítulo 1, verso 17, y estudiarlo detenidamente, no está hablando de generaciones de 50 años, sino que está hablando de hombres, está hablando de personas, porque pues David no vivió 50 años, Salomón no vivió 50 años, Abraham no vivió 50 años. Entonces aquí las generaciones no se están contando en periodos de 50 años, sino en periodos de personas, ¿sí? Dice desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Si fuera por generaciones de 50 años serían unos 700 años aproximadamente, pero está hablando de personas. Esto significa que esas primeras 14 personas equivalen a un espacio de tiempo bastante largo, de varios siglos. Y después habla que de David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, es decir, hasta la venida del Señor, que la primera vez cuando Él nace en esta tierra, también son 14 generaciones. La deportación a Babilonia, la palabra deportación significa también desterrar. Cuando el pueblo de Dios se portó mal, estaba bajo el reinado de Joaquín, era el rey, aunque el profeta Ezequiel y otros profetas lo amonestaban, él no entendía, y Joaquín fue ejecutado, sus hijos fueron muertos, fueron degollados delante de él, y entre esos deportados llevados a Babilonia por 70 años está el profeta Ezequiel, que es uno de los profetas mayores. Amonestó mucho al pueblo, pero aún allá donde él estaba desterrado, también ahí él seguía profetizando. Y del profeta Ezequiel hasta Cristo hay unos 600 años. Del profeta Isaías hasta Cristo hay unos 700 años. Entonces, aquí en este versículo, las generaciones están marcadas por personas. Ahora, cuando nosotros muramos, esperamos la venida de Cristo para no morir, pero si nos tocara morir, ¿cómo se nos recordaría? ¿Cómo se recordaría nuestra generación? Que pudieran decir el nombre de usted y que pudieran decir, sí me acuerdo que este hombre fue toda una época. Hay hombres que han marcado épocas, hay hombres que han marcado una tendencia. Nuestro paso por la vida creo que se mide por la cantidad de mal que hagamos o la cantidad de bien que hagamos. Los hombres muy malos se recuerda por eso, por ser muy malos. Y los hombres muy buenos se les recuerda también por eso. Entonces, aquí en Mateo 1:17 no se está contando las generaciones por años, sino por hombres.
Y si usted, ahí le dejo de tarea en casa, lea uno por uno de los hombres, salen 42 generaciones desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Antes de Abraham ya había gente. Abraham salió también de Ur de los Caldeos, que finalmente es Babilonia también. ¿Y por qué les comento esto de las generaciones? ¿Y por qué les comento que hay algo que tiene que marcar una generación? Si usted ha leído la historia, el comportamiento de la raza humana en los últimos 2000 años, han sido marcados por acontecimientos, por personas, por cosas. Bíblicamente también sucede lo mismo. En vez de mencionar a Lot, aparece ahí Abraham. En vez de mencionar a Saúl, aparece David, y eran contemporáneos. O sea, se tuvo que escoger a uno. Y en los tiempos bíblicos, en estas generaciones, en las 42 generaciones, hubieron acontecimientos tremendos, que hoy estamos viviendo la suma de todos esos acontecimientos en una sola época. Por ejemplo, en los tiempos de Lot, el mayor pecado fue la sodomía, es decir, la homosexualidad. Por eso quise que vieran ese video al principio, porque alguien puede decir: pastor, ¿por qué nos pasa esas cosas? Tenemos que ser realistas del tiempo en el que estamos viviendo. Hoy más que nunca, y por favor apunte bien esto en su mente o en su libreta, a partir de hoy más que nunca nos vamos a definir los verdaderos cristianos. Porque la puerta y el camino que lleva a la perdición es muy ancha, pero el que lleva a la vida eterna es angosta. Y angosto también es el camino, y son pocos los que entran por ella. Vamos a definirnos en estos últimos tiempos quiénes somos los verdaderos cristianos. En los tiempos del padre Abraham, Abraham salió de Ur de los Caldeos porque el problema ahí era la idolatría. Y Dios saca a Abraham de la idolatría para llevarlo a la ciudad de luz, donde él puede ver, donde él puede conocer a Dios. Diga conmigo: idolatría. Después, en los tiempos de Lot, homosexualidad. Pero no solamente era la homosexualidad, era también el incesto, eran pecados sexuales aberrantes, hasta al grado de tener sexo con animales, como en el tiempo que estamos viviendo hoy. Y hay algo más. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, otra idolatría, otro dios que se puede mencionar es el consumismo. Hoy el mundo está muy metido en el consumismo. Te venden la idea de algo, de un producto, y te hacen creer que lo necesitas, y entonces tú vas y lo consumes. Eso es consumismo, y después te das cuenta que ciertamente no lo necesitabas. Entonces el problema de Sodoma y Gomorra era principalmente la homosexualidad, pero también la idolatría, y también de que la gente se había hecho muy materialista. Por eso en Santiago 4 dice que las almas adúlteras, ¿sabe de qué está hablando? Son aquellas almas que llevan el mismo sistema del mundo, solamente les interesa lo material. Y yo no digo que lo material sea malo, pero para los cristianos eso es añadidura. Si usted está de acuerdo, aparte de decir amén, va a procurar buscar a Dios todos los días. Va a preferir parar un rato o una hora su taxi para estar en la reunión familiar. Va a dejar de vender sus chalupitas el domingo con tal de venir a escuchar la palabra de Dios. Porque sea poco o mucho la tendencia material que usted tenga, de todas maneras es una tendencia material. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Una época también que fue muy marcada fue la de Noé, pregonero de justicia. Nadie quería saber nada de Dios, y la vida humana se llegó a ver con asombrosa indiferencia. Se escuchaba que por allá mataron uno, ya se ve normal. Allá hay otro cadáver, hasta lo pasan ahí montando y les vale. Había mucha maldad en los tiempos
de Noé, pregonero de justicia. Eso fue lo que definió esa época, la forma de vida que había y la justicia de Noé. ¿Cuál fue la justicia de Noé? Creerle a Dios. ¿Cuál fue la justicia de Noé? Creerle a Dios cuando nadie le creía a Dios. Noé le creyó a Dios. Porque es muy diferente creer en Dios, y eso hasta los diablos lo hacen. Porque los demonios creen pero no se pueden arrepentir. Solamente tiemblan ante la presencia del Señor. Pero Noé no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y por eso construyó por fe el arca, y por fe metió gente al arca, que era su familia, y por fe metió animales al arca. 8 personas en total con él fueron salvadas. La gente se reía y decía: ay, viejo loco, ¿cómo va a llover? Además está haciendo un gran barcote si el mar está muy lejos de aquí. Sí que se le botó el chip. Hoy cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, hay gente que se ríe. Pero hay algo también que está haciendo la diferencia. Y la diferencia en este tiempo no es en un hombre, es en una institución, y se llama la esposa de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Es la que tiene que hacer la diferencia. Tenemos que seguir creyendo que Cristo viene y pronto, porque todo se está cumpliendo. Todas las señales, todas las cosas. Y la verdad, hermanos, yo quedé impresionado, súper impresionado, al ver que el tiempo que nosotros estamos viviendo es la suma de todos los tiempos malos. En el tiempo de Abraham se destacó una cosa, en el tiempo de Lot otra, en el tiempo de Noé otra. Pero hoy se ha sumado todo eso, todos los tiempos malos, y estamos viviendo los tiempos malos. La Biblia dice que aún la naturaleza espera, gime, sufre, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros, la iglesia comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos manifestamos diferente. Nosotros nos manifestamos cuando Cristo venga. Con su ausencia se va a ver la presencia. Es decir, con la ausencia de la iglesia, porque nos vamos con Cristo, se va a ver la manifestación de que lo que la iglesia decía y predicaba es cierto. De pronto, millones y millones van a desaparecer de este planeta Tierra. Cada vez las cosas están peor. ¿Cuánto me gustaría que no se pierda la celebración de la tarde? Hay mensaje que Dios me ha dado, mensaje que Dios me ha puesto, y pues por algo tengo que empezar, y es esto. Si gusta ir conmigo al Nuevo Testamento, en una epístola que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo, es Segunda Timoteo, en el Nuevo Testamento, hablando de la maldad que estamos viviendo. Es la suma de todos los tiempos malos. Lo que vamos a ver a continuación es lo que definiera el apóstol Pablo. Pero sabe, es 2 Timoteo 3, sabe, lo voy a leer en una versión más clara, porque tenía la otra versión aquí preparada, pero lo voy a leer más claro. 2 Timoteo 3, porque estamos viviendo, ponga mucha atención, mucha atención, no se confíe de nadie, solamente confíe en Cristo, gloria al Señor. 2 Timoteo 3, verso 1, ahora bien, mire la profecía de Pablo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Cheque la lista, no vaya usted a aparecer en una de estas. La gente estará llena de egoísmo y avaricia.
serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero con su conducta desmentirán el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ahora, escuche acá. Si usted tiene en casa la habilidad de contar, vamos a contar en 2 Timoteo 3, son 18 características de los hombres en los últimos tiempos, que hacen 3 grupos de 6, es decir, 6, 6, 6, que es el número de hombre, el número de bestia. Es decir, que el espíritu del anticristo, de la bestia, dice la Biblia, que ya está operando. Hoy no hay afecto natural. Cualquier muchachita sale embarazada y como si nada va y aborta. Hoy se mata por dinero. Hoy hay padres que aseguran a sus hijos para después ellos mismos mandarlos a matar y cobrar el seguro. Hoy hay mucho amor hacia los placeres carnales, mundanos. Le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que al Señor. Y Cristo no viene por una iglesia fría ni tibia, viene por una iglesia que está viva, que está buscando su presencia. Yo le recomiendo, si usted quiere ser cristiano, no agarre esto como religión, ay, vamos nada más el domingo y se acabó. No, tenemos nosotros que vivir y meternos más con Dios día con día. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hay mucha preocupación por todo lo que está viviendo también nuestro estado. Y quiero decirle 2 cosas. La primera, que en la iglesia primitiva, el avivamiento tremendo, poderoso que hubo en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿sí? Fue tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, que la iglesia hacía milagros y la iglesia predicaba y el Señor se manifestaba de una manera maravillosa. Esto hizo que Herodes empezara a matar cristianos. Empieza la persecución, y cuando empieza la persecución, entonces la iglesia se esparce por todo el mundo conocido entonces, y la iglesia va a dar testimonio y se levantan nuevas iglesias. Y todo el mundo conocido entonces oye que Cristo vive. Eso fue al inicio de la iglesia cristiana. La iglesia está a punto de irse, yo no sé qué tiempo falta, pero Cristo viene pronto. Para el cierre de la era cristiana va a ser al revés. Como la iglesia está tibia, estoy hablando en términos generales a nivel mundial, está así como medio dormida, empieza una persecución. Para mí esto que está pasando en el país ya es persecución. Que si usted va a tener niños y le compra carritos, lo van a tratar de violento, porque van a decir, no, cómprale muñecas ya el que él decida. Que si logran aprobar esas leyes que van en contra de lo que Dios manda, cuando usted vaya al baño, no va a haber baño de hombre y de mujer, solamente va a ser baño y ya, para que así los del tercer sexo puedan entrar también ahí. ¿Usted dejaría que su esposa entre a uno de esos baños o sus hijas? Pues si no lo hace, algo va a pasar. Todas las propuestas que están viniendo desde la cabeza, bien dice la palabra de Dios que cuando los jóvenes gobiernan y temprano se emborrachan, dice, ay de ti tierra, cuando tus príncipes son jóvenes y temprano se embriagan. Cuando se ha tergiversado la ley de Dios, simple y sencillamente porque quieren, porque practican tales cosas. Mire, Nicaragua, a pesar de ser un país peor que México hablando económicamente, ¿sabe?
Allá el presidente de Nicaragua, me gustó su postura, nada más dijo, aquí no quiero esa ley de que se van a casar hombre con hombre o con mujer, va para afuera, punto. Pero eso no pasa en México. El que lo consiente es porque lo practica. No puedes prohibir algo que tú estás practicando. ¿Sí me explico? Entonces, la suma de los últimos tiempos. Estamos viviendo ya, hermanos, los últimos tiempos, y es mi deber anunciarles a ustedes que despertemos, que nos demos cuenta. Todo el Estado está en problemas. Y la segunda cosa que le quería decir es esta. En toda la República Mexicana y también en el mundo saben que Chiapas es el estado donde hay más cristianos en toda la República. Pero ¿por qué ahora es el estado que tiene más problemas de toda la República? ¿Ya se dio cuenta? Por un lado, el diablo quiere avergonzarnos para que la gente diga, miren, el estado más conflictivo y según que es el más cristiano. Pero por otro lado, ¿no será que Dios lo está permitiendo también para que aligeremos y puedan salir de aquí de Chiapas más misioneros y más gentes a otras partes de México y a otras partes del mundo a llevar el evangelio? Si nosotros nos ponemos a favor de los granaderos, pues tenemos hermanos en Cristo que son maestros. Y tenemos hermanos en Cristo que son granaderos. Mire hasta dónde llega el diablo. Entonces uno se para en una postura de decir, si yo digo esto, pues paso trayendo a mis hermanos. Y si digo lo otro, también paso trayendo a mis hermanos. ¿Por qué si los malos son menos, hacen más perversidades? Pero les voy a decir una cosa. Ha llegado el tiempo que la iglesia busque más de Dios. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Y esto no nos va a avergonzar. Chiapas va para adelante. Chiapas tiene que salir adelante en el nombre de Jesús. Tiene que venir un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración. Y todo lo que está pasando, y Dios de alguna manera lo está permitiendo, es para que la iglesia despierte. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y cómo va a despertar la iglesia? Orando. Se habla de un reformador llamado Juan Knox. Juan Knox, un hombre de profunda oración. La reina decía, le tengo más miedo a la oración del pastor Juan Knox que a un ejército. Porque la reina sabía que un ejército no es invencible. Pero también sabía que el Dios de Juan Knox, que es el Dios de nosotros, es un Dios invencible. Que Él tiene en sus manos a todo el mundo. No sé si alguien me está entendiendo esto. Sí. Nuestro Dios es invencible, Él todo lo sabe y todo lo puede. Entonces la única solución es doblar nuestras rodillas y clamar al Señor. Hace unos días alguien me decía, si usted no fuera cristiano, seguramente sería un caudillo o un luchador social. Le digo, tenlo por seguro. Pero el Señor no me llamó para eso. El Señor me llamó para predicar su palabra. ¿Sí? Y lo único que va a transformar a Chiapas y a México es el poder de la palabra de Dios. Que aún así se autoricen todas esas propuestas de ley que hay ahora, el que tiene la última palabra se llama Dios. Y si nosotros tenemos que pasar por esa tribulación, adelante. Es tiempo de cuidar a los hijos. Mire, hoy se debate tanto si es lícito o no, o si se aprueba o no, de que la venta de drogas sea legal. Unos dicen no, otros dicen sí. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia? Si ahorita en todo lugar hay drogas.
lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos, instruirlos y ayudarlos en el nombre del Señor. A mí me duele mucho lo que está pasando en nuestra tierra, pero es la suma de todos los tiempos. Yo no puedo evitarlo porque está profetizado cómo sería la vida, los seres humanos en los últimos tiempos. Sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amantes de los deleites más que de Dios, que pueden tardar 3 horas en internet y ni 2 minutos orando. Todo eso está profetizado. Pero también está profetizado que hay un remanente, porque muchas veces pensamos, atención, si hay un buen cristiano, una buena cristiana esta mañana, a veces usted como cristiana y cristiano piensa que usted es el único fiel al Señor, el único que está buscando a Dios y está clamando en las madrugadas y está clamando en la noche y le preocupa la situación del Estado, y tal vez usted dice, estoy solo, Señor, no hay nadie más. Y sabe, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Elías, sigue hablando hasta el día de hoy. Y Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué, Elías? Aparte de ti tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y en estos últimos tiempos, en esta generación, hay miles o tal vez millones que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay gente fiel todavía. Yo creo que hay gente fiel al Señor todavía en estos últimos tiempos. Gente no religiosa, gente que no, solamente cuando hay un evento. Mire, no estoy en contra de los conciertos, pero los conciertos cristianos están abarrotados de gente. Y las vigilias de oración, unos cuantos. Así están las iglesias, excepto esta. Porque aquí cuando decimos orar, ya calé la fe de la iglesia. Aquí cuando decimos orar, a veces en diciembre he estado bajo cero allá afuera, y aquí está en la madrugada la iglesia buscando el rostro del Señor. Creo que podemos seguir haciéndolo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Es tiempo de levantar nuestra oración. Podemos decretar sobre el Estado, y lo hemos hecho, pero primero el juicio de Dios empieza por la casa. Aquí primero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. ¿En qué le has fallado al Señor? ¿No será que ya estás haciendo lo mismo que hace el mundo, pero disfrazado, como dice la Biblia, con apariencia de piedad? Y van a venir leyes peores. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Lo malo es que ningún justo llega al poder. Pero repito, el único poder que va a cambiar toda la situación es el gran poder de Dios. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando usted y yo como iglesia se lo pidamos al Señor. El próximo martes 21 de junio vamos aquí a levantar un clamor por nosotros y por todo el estado de Chiapas y por México. Si hemos de empezar, como dice el Señor, estos son principios de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz, ¿cuántas mujeres han tenido un bebé? Cuando una mujer va a dar a luz, dicen que ella sabe el tiempo. Empieza a sentir así como dolorcitos, como piquetes, punzadas, y son principios de dolores. Y dicen que cada vez los dolores son más frecuentes y más intensos. ¿Pueden corroborar eso las mujeres que han tenido hijo? Y mientras más se hacen, dicen que los dolores más intensos, o sea, más seguidos y más fuertes. Sabe que el bebé viene pronto. Igual está pasando, y el Señor dijo, es principio de dolores, cada vez más seguido y cada vez más intenso, más fuerte, más agudo.
¿Sabe qué ha puesto en mi corazón el Señor? Una inquietud. Estos días he estado muy quebrantado, he estado muy a la expectativa de qué dice Dios. Y he clamado al Señor. Yo les pido que también oremos. Ahí está en pantalla la invitación. He sentido en mi espíritu que debemos pedir a Dios misericordia. Se los voy a decir, no por quererlos espantar ni nada por el estilo. Y tal vez alguien haya sentido lo mismo que yo, pero no lo ha dicho. Como que viene un terremoto para Chiapas. Hay madrugadas que me he levantado casi brincando de la cama. Y o sea, no lo estoy soñando, pero he sentido que hay que pararse a esa hora y doblar rodillas. Si el pueblo se humilla, el Señor escuchará desde los cielos y sanará nuestra tierra. Podemos evitar que eso suceda. Hay en mi espíritu algo tremendo. He estado muy encerrado, muy metido con Dios. Perdón, hermanos, muy quebrantado por todo lo que está pasando. Pero ¿sabe qué preocupa más? Que la iglesia esté durmiendo. Dice el Señor: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren. La Biblia dice que el juicio de Dios empieza aquí, precisamente en la casa de Dios. ¿En qué le ha usted fallado al Señor? Usted y Dios lo sabe. Pero es tiempo de hacer a un lado el título religioso y de meterse más con el Señor. Porque aquí vivimos y aquí están nuestros hijos hasta que Cristo venga. Y en ninguna parte del planeta usted puede estar salvo. Se puede ir a Suiza, a los países europeos donde la economía es muy sólida, pero ni ahí está usted a salvo. La única o el único lugar donde estamos a salvo es bajo la sombra, bajo las alas de ese Dios todopoderoso, a quien alabamos, a quien le gritamos con júbilo, con nuestra voz, ese Dios a quien nosotros clamamos. Por eso hablaba de las generaciones. De Abraham hasta David, 14, de David a la deportación, otras 14, de la deportación hasta el nacimiento del Señor, otras 14. Y yo dije, bueno, llevamos 2000 años desde Cristo, más o menos 3 periodos más, 3 generaciones más. Cristo viene pronto. Todo se está cumpliendo. Ahorita, hermanos, es la suma de todos los tiempos malos. Desafortunadamente nos está tocando vivirlo a nosotros. Los días están yendo muy rápido y es profético. Dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dice la Biblia que aún los escogidos pudieran pecar, pudieran fallar, solo para que se levanten de nuevo y sean consolidados para siempre en el nombre de Jesús. Pero así como hay tantas cosas malas, negativas que están pasando, en medio de todo eso también hay buenas noticias. Y la buena noticia es esta. Fíjese cómo nuestro Dios, el Dios de Israel que está vivo, sigue guardando todavía a Israel, su pueblo. Una promesa, eso no aparece en la Biblia, pero los rabinos, los judíos, mencionan, los historiadores, unas promesas que tenía el pueblo de Dios, que durante se construyera el templo, ninguna mujer abortaría, todos los bebés se iban a lograr. Y otra señal, que cada 70 años
en el ganado, en el corral de algún judío, nacía la famosa vaca bermeja, la vaca roja. Que obviamente nosotros entendemos que ¿por qué rojo? Porque rojo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la vaca, de alguna manera, simboliza el sacrificio. Y ya hacía mucho tiempo porque que no nacía la vaca bermeja. Cuando se cumplían los 70 años buscaban, nadie tiene la vaca bermeja. En la noticia de Israel salió que hace poquito en un rancho de judíos en Estados Unidos, ahí nació la vaca roja. Entonces lo que hicieron fue trasladar esa vaca hasta Israel, como para ellos es una señal, y para nosotros también es una señal, que Cristo viene pronto. La buena noticia es esta, y a mí me sorprende mucho, que el Señor todavía sigue librando a Israel, su pueblo. Salmo 121, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y yo me pongo a pensar que si Dios guarda a esta nación como es Israel, por cierto, a mi criterio, Estados Unidos no es el país más poderoso del mundo. El país más poderoso del mundo se llama Israel, porque el Dios de Israel todavía guarda a su pueblo, porque ningún arma forjada contra ellos ha prevalecido, ningún misil nuclear ha llegado y ha hecho blanco en Israel, porque el Dios de la antigüedad sigue guardando todavía a su pueblo. Ahora, si ellos han sido infieles y rechazaron a Cristo, por eso les ha ido como en feria, ¿cuánta más fidelidad cree usted que Dios puede tener con nosotros? Que no hemos rechazado a Cristo, sino que lo hemos recibido. Y a los que le recibimos, el Señor nos dio potestad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro aclara y dice: mas ustedes, ¿quién? La iglesia, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, Dios sigue y seguirá permaneciendo fiel con su iglesia, y la iglesia somos nosotros. Esta leve tribulación que pasamos tiene que ser superada. Y lo que el diablo pretendía para que la iglesia en Chiapas sea avergonzada, va a ser al revés. Porque Dios va a hacer algo. Como dijo Mardoqueo, de algún lugar Dios nos dará respiro. Y lo que el diablo quería convertir en una vergüenza para nuestro estado, el avergonzado va a ser él nuevamente. ¿Sí? Porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está con nosotros. Mas el juicio de Dios empieza por su casa. Solamente los entendidos pueden entender y comprender estas cosas. ¿Por qué estamos como en los días de Noé? Dice, construían, es malo construir, no, construían por ego, no por necesidad. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Es malo casarse y darse en casamiento? No, pero ¿por qué dice se casaban y se daban en casamiento? Porque hablaba de los sodomitas, hombre con hombre y mujer con mujer, al grado de tomar a un niño y adoptarlo. Perdón, pero mientras yo viva no voy a aceptar eso, porque va en contra de la ley del Señor. Claro que amamos a esa gente, les decimos que Cristo los ama, pero Dios está enojado con ellos. Porque es muy fácil, a veces nada más decimos, oye, Cristo te ama. Sodomita, Cristo te ama. Y el sodomita, ay, sí, ya lo sabía, mi Dios es Dios de amor. Pero ¿por qué no le dices, oye, Dios está enojado contigo? ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que Dios está enojado con el impío todos los días. ¿Cuándo está enojado Dios con el impío? Por eso usted no sea impío, porque entonces Dios se enoja con usted. Qué fácil para que no nos peguen y nos digan que somos antisociales o que hacemos bullying.
Cristo te ama. Al sodomita, Cristo te ama. Y yo también, le pone. ¿Y por qué no un día le decimos, oye, Cristo te ama, pero está enojado contigo? Porque el Señor dice, si obedeces mis mandamientos, tú y yo seremos amigos. Por ende, si no los obedeces, tú y yo estamos en enemistad. No podemos servir a dos señores. O somos fríos o somos calientes. Pero ya le explicamos que usted no puede ser frío, ya no puede. Y los tibios Dios los vomitará de su boca. No podemos servir a dos señores, no podemos por un lado darle por su lado a estos, ¿verdad? Ay, sí, que también son seres humanos y he visto en las redes sociales gente que antes era cristiana o dicen que todavía son cristianos y apoyando el movimiento del matrimonio homosexual. Yo digo, ¿y dónde quedaron los valores? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? He visto personas romper papelitos con frases de la Biblia, como la que está en Deuteronomio, donde dice, maldito el hombre que se echa con otro hombre como si se echara con mujer. Dice, esto es intolerancia. Y para que no se ofendan, no hay que decir nada. Pues no, señores, por la verdad murió Cristo, ¿sí? Y si nosotros hemos de pasar por lo mismo, pues Dios sabe. Pero tenemos que seguir predicando el evangelio tal cual es, porque Cristo viene pronto. Él nos va a pedir cuentas a nosotros. La próxima vez que le digas a alguien que está en rebeldía y sin Cristo, aparte de que le digas que Cristo lo ama, dile, Cristo te ama, pero está enojado contigo. ¿Cuántos creen que eso sí es posible? Nosotros podemos amar a un hijo, pero enojarnos con él también. ¿Sabes qué, hijito? Te amo, pero estoy molesto contigo. Sí se puede. Ya no solamente nos quedemos con el Cristo te ama, amor y paz. Hace unos años iba pasando en una avenida en Tuxtla donde después de cierta hora de la noche, y no muy tarde, abundan los sodomitas. Y íbamos ahí con un familiar y otro siervo. Y le digo al siervo, mire, todos esos que están acá son prostitutos, son sodomitas. Le digo, vamos a parar el carro y le va a usted a decir que Cristo lo ama, que se arrepienta. Dije, voy a ver si se atreve este. Yo creo que como íbamos nosotros se animó. Paró el carro y de volada se acerca un sodomita vestido de mujer. Y empieza a decir que papi, que no sé qué. Y le dice, hombrote, arrepentite, Cristo te ama. Y el hombrote se fue para atrás y dijo, suerte, va y Dios les bendiga. Sí, también ellos dicen Dios te bendiga. Aquí no hay medias tintas. Ha llegado el momento de definirse. Si creen que Baal es Dios, sigan a Baal. Todo aquel que todavía crea que Baal es Dios, sigan a Baal bajo el nombre que le pongan a ese Dios. Pero si usted cree que Jehová es el único Dios verdadero, sirvamos al Señor. El que quiera servir a los dioses que sirvieron tus padres, tus abuelos, el que quiera servir a los dioses del otro lado del río, es decir, allá antes de conocer a Cristo, ustedes escojan hoy a quién sirven. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque estamos viviendo la suma de los últimos tiempos. Pastores que no son pastores, cristianos que no son cristianos, mujeres que no son mujeres, hombres que no son hombres. ¿Me están oyendo? No eres el único. Yo sé que aquí hay gente fiel y gente que se consagra a Dios. Contaditos, pero sí los hay.
Y quiero decirte que no eres el único. En los tiempos de Elías, Dios reservó 7,000 que no se habían inclinado, que no habían ido tras de la corriente esta del mundo. Hoy el Señor tiene miles, tal vez millones, que los ha reservado. Creo que todavía hay gente que puede dar la vida por Cristo. Sí lo creo. Y dice en la epístola a los Hebreos que no hemos todavía combatido hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, contra el pecado. Lo hemos tolerado, lo hemos acariciado, nos vamos acostumbrando. Ya apesta, pero nos vamos acostumbrando a la hediondez y ya lo vemos normal. Esta mañana pido al Espíritu Santo que nos limpie para que estemos conscientes de qué tiempos estamos viviendo. A sus hijos procuren no dejarlos en una guardería. A sus hijos procuren no dejarlos con los tíos. En los tiempos de Jeremías, Dios dijo: ni siquiera te confíes de la mujer con la que duermes, porque las mujeres se habían corrompido. Es la suma de todos los tiempos. Gente que dice amarte, pero nada más de labios. Y por eso el amor de muchos se está enfriando, porque dice: pero es que me dijo que me amaba. Y hoy es tan fácil, ¿verdad?, decir te amo. Mejor diga: te ha mordido un chucho. Pero me haces una y pues ahí te dejo. No me cae bien algo en esta iglesia, pues me voy a otra. Aquí hay muchas. Sí hay muchas, pero no como esta. Si quiere que le apapachen el pecado, hay muchas. Si quieres irse al infierno, hay muchas. Pero si quieres entrar ahí en el camino angosto, que cuesta, hermanos, porque es angosto, la puerta es estrecha. Ahí no puede usted entrar con 2 mujeres o con 3 mujeres. Ahí no puede usted entrar con 2 cartones de caguamas, porque es estrecho. O suelta las caguamas o entra usted, o no suelta las caguamas y no entra. Y no gusta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán. Mire, hay gente que anda buscando congresos tras congresos, sabiendo que se les da el alimento a su tiempo. Piensan que el hombre es el que los va a cambiar. Y yo creo que aún esos grandes hombres de Dios coinciden, porque los he escuchado decirlo: no soy yo el que te va a cambiar. Puede ser la mejor prédica, pero el que te va a cambiar es Dios. Pero ahí andan algunos, de congreso tras congreso, y sin cobertura y sin permiso, y nada más andan buscando a ver qué pescan. Yo digo: ¿esto es algo le pica? ¿Algo tienen en su corazón? Y si es así, es preferible que se vayan, para que no contaminen, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Bueno, así dijo el maestro, y si él lo dijo es por algo. Poquito de levadura leuda toda la masa. Y que queden aquí solamente los que están dispuestos a sufrir la sana doctrina. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? Vivir la palabra. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? Que aunque usted diga: hoy ya empezó con las pedradas, ni que fueras chucho para que yo te dé pedradas. Aunque tengas cara de perro bulldog, no te voy a tirar piedra. Sufrir la sana doctrina es decir: ay, en vez de, ya ni amén dicen, nada más dicen ay. Y nada más hasta hacen así: ay, eso fue para mí, amén, pero lo sufro. Salte de tu comodidad. Deja de ser cristiano de mentiritas. No juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo.
Póngase de pie esta mañana, por favor. Espero que pueda estar para la tarde porque tengo más información. Hoy tenemos que tomar una decisión. He tenido mucho quebrantamiento en mi espíritu. Y es porque me preocupa la situación de la iglesia en general. Mucha gente tiernita que no entiende algunas cosas. Pero hay gente también que ya debería estar madura y no entiende las cosas. El juicio de Dios empieza por su casa. Hoy invito a la iglesia que suelte cualquier pecado. Tal vez no adulteras, pero robas, mientes, tienes orgullo, envidia. Cierra un momento sus ojos. Si no tienen el video, cierre sus ojos. Más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura. Parece que la iglesia en el mundo se ha vuelto insensible. Jóvenes acabados, niños abandonados. ¿No te duelen los abortos que hay en el mundo? De placer. ¿No te duele ver a esa gente que está en las drogas, en el alcohol? El interés. ¿Dónde queda la justicia y la verdad? Hoy es el tiempo que la iglesia levante un clamor de arrepentimiento. ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Que le confieses tu pecado al Señor. Porque callas tú, Señor. La indiferencia también es un pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La comodidad. Dime dónde está aquel Dios, el Dios del Elías. Ese Dios todavía está vivo. Que de vez en cuando ese Dios todavía escucha. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu? ¿Habrá alguien esta mañana que tenga el coraje de dejar su lugar y venir enfrente? Y decirle al Señor: yo quiero ser de esos que no doblarán su rodilla ante este sistema. A la suma de todos los tiempos malos. Como nos gusta jugar. ¿Habrá alguien que tenga el coraje de venir y decirle: Señor, hoy te confieso mi pecado? Dios aún. ¿Habrá alguien que tenga el coraje de decírselo al Señor? Sigue aún contestando. Porque si la iglesia no está en santidad, Dios no lo va a escuchar. Y aquel que quiere oír aún puede percibir. Deja de ser tibio. Su voz de amor. Deja el pecado oculto que tienes. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Suelta ese pecado. Si mis hijos no se vuelven a Mi espíritu gime esta mañana por el Espíritu de Dios. como un varón valiente. No
No es posible que conozcas a Dios y todavía busques las cosas del mundo. ¿Dónde están aquellos hombres? No es posible que digas conocer a Dios y sigas yendo a los antros. Todo por seguirme a mí. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que rompieron con No te engañes. con el mundo. Si todavía amas al mundo, no conoces al Padre. Y si lo conoces, no lo amas. Por agradarme a mí. Dios va a levantar ¿Dónde están aquellos tres? en esta última generación hombres como José, Prefirieron hombres ser íntegros quemados en el gobierno como Daniel, hombres sinceros como Sadrach, Mesach y Abednego. me adoraba. ¿Dónde está la santidad? Y Dios te va a dar la capacidad de luchar contra el pecado. ¿Dónde está ese niño que mató? Habrá alguien más esta mañana que tenga el coraje de venir pronto, ¿Dónde están los sucesores? confesarle a Dios tu pecado. Tal vez te sea difícil dejarlo, humanamente hablando, Entregada pero para Dios no hay nada imposible. como esté. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado está ahí, dice el Señor. Pero en San Juan 1:9 su palabra dice: Si mi pueblo se volviese y me que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Pudieras hoy confesarle a Dios? Hoy vemos tan normal una fornicación, un adulterio. Hoy vemos tan normal un asesinato, un secuestro. No es posible. No es posible. Tenemos que sorprendernos. Nos tiene que doler. La tierra hoy vería mi poder. Todos estamos en este camino. Hoy el Señor es tu abogado. Un día lo tendrás como juez. Por eso desde hoy puedes pedir perdón y ser limpiado con la sangre de Cristo. Puedes ser limpiado. Díselo al Señor. Díselo al Señor. La iglesia debe sentir dolor por lo que está pasando. La iglesia debe sentir dolor por el pecado. Hoy tienes al Señor como abogado. Un día estaremos delante de Él y Él será un juez. Levanta ese clamor, ese gemido. Levanta ese gemido, porque cuando tú empiezas a gemir en el Espíritu, estás a un paso de ser trasladado. Si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, a la presencia de Dios para tener experiencias. Te tiene que doler lo que has hecho, porque cuando ya no te duele tu pecado, las cosas están graves. Pero aquí hay una voz que todavía te está hablando. Aquí hay una voz que todavía está hablando. Tienes que gemir por tus hijos. Tienes que gemir por tus amigos. Tienes que gemir por tu nación. Pide a Dios perdón por tu indiferencia.
venga. Tú que quieres venir a la iglesia solo para que te traten bien, Te quedan el castigo. pídele perdón a Dios, déjate de niñerías. Tú que quieres venir a la iglesia solo para sentirte cómodo, déjate de cuentos y sirve al Señor. Tú que te has quejado de que te critican cuando sirves, deja a un lado esa basura, sírvele al Señor. La iglesia tiene que sentir dolor por el pecado. Debemos sentir dolor por el pecado. Deja que tu espíritu gima. Deja que tu espíritu gima. Deja que tu espíritu haga clic con el espíritu del Señor. Porque en Romanos 8:26 dice que el espíritu mismo gime por nosotros con unos gemidos indecibles. Suelta lo que te está estorbando. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Aún tu corazón pudiera detenerse en cualquier momento. Piensa, ¿qué cuentas le darías al Señor? ¿Qué cuentas le darías al Señor si hoy Él te llamara a su presencia? Levanta ese gemido, el Señor lo está escuchando. Los justos resplandecerán con el brillo de las estrellas a perpetua eternidad. Y para todos aquellos que se arrepientan y se humillen, si mis hijos no se vuelven, así les dice el Señor, que Él va a hacer correr ríos de agua viva en los sequedales, donde te sentías seco, vacío por causa del pecado. El Señor hará que broten ríos de agua viva, ríos de agua viva, y fluyan y salten para vida eterna. Hoy es día de confesar los pecados al Señor, para que de Él vengan tiempos de refrigerio. Porque el rey David declaró: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, todo fue peor, porque se secó mi espíritu y ya no sentía tu presencia, dice David. Aquel adorador, aquel dulce cantor de Israel, aquel rey. ¿Quién se iba a imaginar que ese rey tenía una necesidad? ¿Quién se iba a imaginar que ese rey se sentía menesteroso, limosnero? Si era el rey de Israel. Pero Dios sí sabía. Dios sí sabe, porque Él ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Y a través del dolor que el pecado te ha ocasionado, hombre y mujer, esta mañana, a través del dolor que el pecado te ha ocasionado, que ha sido consecuencia de lo que has sembrado mal, a través de ese dolor, Dios también te está enseñando algo, con tal que no lo vuelvas a hacer. Por eso el rey David dijo: tus lazos me cayeron en lugares deleitosos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo donde no has podido salir, te rescata, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te corona de favores y misericordias.
el que sacia de bien tu alma. Bienaventurado el hombre y la mujer cuyo pecado ha sido perdonado y cuya transgresión ha sido cubierta. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día. Confiesa, suelta lo que te estorba. Hazlo, hazlo, hazlo. El rey David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hoy, en el nombre de Jesús, si fuiste hijo de adulterio, fuiste hijo de fornicación, hoy cambian las cosas. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Adórale, adórale. Como última parte de la administración, ningún ser humano te va a abrazar en este momento. Pido al Espíritu Santo, con todo respeto, que te dé un abrazo en este momento y que tú lo sientas, para que ya no estés buscando en el mundo ni en el pecado lo que bien sabes que no te va a llenar. Recibe un abrazo del Señor en esta mañana, un abrazo del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús, porque Él te conoce y así te ama. Conoce y está contigo. Oh, gracias. Oh, gracias. Al Señor, porque Él escucha cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo se arrepiente, porque después de esto el Señor va a tratar con los de afuera, pero primero trata con los que estamos adentro. Den un fuerte aplauso al Rey misericordioso y clemente.